Vamos a continuar hablando acerca de mi testimonio de agradecimiento a Dios y a las personas que nos ayudaron en momentos difíciles de nuestra vida y también en momentos muy buenos de nuestra vida. Hago aquí ahora una aclaración. Cuando estuve hablando acerca del encuentro con el pastor Ramírez y que hablamos cuando ya yo iba de regreso a Cuba, eh, fue yo estaba ya estudiando la maestría en educación. Había terminado teología y estaba estudiando maestría en educación. Ya para ese momento, el David González, eh, que fue a la universidad, habló conmigo y me dijo que él estaba pensando que era mejor que yo fuera el que dirigiera tu historia preferida en vez de que fuera el hijo mío. Y yo dije, bueno, yo puedo trabajar en tu historia preferida. Así que no hay ningún problema con esto. Y entonces ya en ese tiempo seguíamos en la universidad, pero ya no nos quedábamos Raquel y yo en el hospital, en el departamento que nos habían dado en el hospital. Había una casa de una señora amiga nuestra, mayormente amiga de Arodi, que tenía un hijo en la universidad. Ella vivía cerca de la universidad, ahí en el área de la, no propiedad de la universidad, era de Montemorelos, pero pegado a la universidad. Entonces, ella nos pidió que fuéramos Raquel y yo a vivir a su casa. No tenía que pagarle renta, pero debíamos cuidar, estar al tanto de su hijo que quedaba en la casa. Y nosotros estuvimos de acuerdo, fue una bendición. Entonces, Raquel y yo vivíamos en esta casa de esta señora, atendíamos a su hijo y ahí pues continuamos nuestros estudios. Y en esa casa vivíamos cuando ya yo estaba trabajando en tu historia preferida. Pero recalco esto también por lo siguiente. David siguió ayudándonos. Él nunca me habló de esto, pero yo sé que no fue Ismael Ramírez solo. Sí, Ismael Ramírez lo hizo. Otras personas lo hicieron, tenían el interés en ayudarnos, pero David también nos ayudaba, su influencia, eh, él nos ayudaba para que Ejército también pudiera tener su visa, aunque ya no iba a venir, aunque ya no iba a venir a trabajar en tu historia preferida, que por ese motivo lo estaban sacando de Cuba, continuaron haciéndolo, aun cuando ya él no iba a trabajar en tu historia preferida. Eso, pues también lo agradezco y creo que también Dios guió estas cosas para que Ejército pudiera tener su, mm, su visa y pudiera salir de Cuba. Así que yo comencé a trabajar en tu historia preferida. eh, Tu historia preferida mm, enseguida comenzó a crecer. Llegó un momento en que ya no estaba la presencia de tu historia preferida solamente en Montemorelos, sino que ya yo tenía en Ciudad México a personas que que estaban trabajando allí en tu historia preferida. No había que pagarle dinero, pero ellos estaban trabajando y también ganaba porque tu historia preferida les daba ganancia para que ellos pudieran hacerlo. Y tenía también personas en Chihuahua atendiendo a tu historia preferida. Ya eran tres lugares en México que estaban activos con tu historia preferida.
pero yo no podía legalmente trabajar allí porque mi visa era visa de estudiante. Para poder ser director de tu historia preferida legalmente, tenía que tener otra visa, no bajo la visa de estudiante. El trabajo que yo hacía era un trabajo, si se quiere, ilegal en un sentido, porque mi visa era para estudiar, no para trabajar. Después voy a hablar un poquito más de este aspecto, pero sí, eh, mm, tu historia preferida avanzó mucho en ese tiempo, pero yo no tenía seguro de salud. David nos pagaba un sueldo de $200. Era poco, en México ayudaba, pero era tu historia preferida, estaba comenzando y pues así trabajamos y seguimos adelante. Cuando llegó el momento de regresar a Cuba ya para quedarme en Cuba y terminar lo que me faltaba, que era ya muy poquito, en un verano, o un verano y un poquito, en poquito tiempo ya yo terminaba mi licenciatura, fue que yo regresé a Cuba. Cuando yo regresé a Cuba, tuve una experiencia. Voy a dedicar el tiempo para hablar de esto ahora y quizás me extienda un poquito en al compartir esto. Cuando llego a Cuba, sucede que como que ya yo estaba estudiando maestría en educación y ya estaba ya para terminar, no me faltaba era muy poco, pues la división ya me había hablado a mí que yo iba a Cuba a ayudar al seminario. Cuando yo llego, a los poquitos días, no recuerdo bien ahora el tiempo que pasó, pero cerca del momento de yo haber llegado, vino el director de educación de la división interamericana a tener una semana de capacitación a los profesores de Cuba que trabajaban en el seminario. A esa capacitación, a esa semana, creo que fue el tiempo de la capacitación, me invitaron a mí para que asistiera y recibiera esa capacitación. El director de educación de la división felicitó al seminario de Cuba por la adquisición que habían hecho conmigo a tenerme de profesor allí. Y bien, participamos de aquella actividad, pero cuando eso terminó, eh, yo supe que a mí me habían asignado a un territorio en Cuba para seguir trabajando como pastor en Cuba. Ese territorio que me habían asignado era una iglesia en un lugar que se llama Alacranes, donde el hijo mío había sido el pastor que estaba hasta casi hasta ese momento. Y era un lugar de un acceso muy difícil para poder llegar allí. Y ya mi edad no era para estar en lugares tan difíciles. Una iglesia pequeñita y en un lugar así no me pareció a mí que ese era el lugar donde yo debía trabajar. El presidente de la Unión me llamó a una entrevista y me dijo que yo no iba a trabajar al seminario, que ellos no tenían el interés de que yo fuera profesor en el seminario. Entonces me estaban dando para trabajar eh, como pastor en la delegación. Y bueno, pues yo tenía al hijo mío allí, yo no lo iba a dejar solo, aunque Raquel había quedado en México. Yo pedí a la Junta de la Delegación que consideraran el territorio donde me habían enviado, que yo no quería ser el que supliera al hijo mío, no consideré que eso fuera correcto
que yo supliera al hijo mío en el territorio que él tenía. Entonces la Junta se reunió y acordó mandarme a Entronque de Herradura, donde había una iglesia que estaba siendo atendida por un alumno del seminario. Yo iba a trabajar en Entronque de Herradura, Consolación que tenía alguna obra allí y la iglesia de Puerta de Golpe. Lugares pequeñitos, pero bueno, es el lugar donde yo iba a trabajar. Para ese entonces yo no tenía una casa donde ir, porque como que mi casa se desocupó para que otro pastor fuera a Güines, mis cosas las habían llevado para casa de mi hijo en Piedad del Río, pero en Piedad del Río, en la casa donde el hijo mío estaba viviendo, tenía una situación. Se había acordado hacer una iglesia en Piedad del Río más grande y la casa donde el hijo mío vivía iba a ser departamento de la nueva iglesia, departamento de niños de la nueva iglesia. Y aunque él se mantenía viviendo allí, porque lo iban a trasladar a otro lugar, fue el momento en que yo llegué. Fue el momento en que yo llegué allí. Cuando yo llegué a este lugar, pues eh, fue una situación terrible. Digo así, una situación terrible porque lo era y voy a tratar de explicar. Cuando pedí que me cambiaran, ya expliqué, me cambiaron el lugar y iba a ir a Herradura. Yo vivía, bueno, no tenía dónde vivir. La casa de Arodi, mi hija, que tenía en Mulgova, es un departamento y yo me quedaba en ese departamento algunas noches. Y allí tenía también muchos libros de mi biblioteca, muchos estaban allí. En esa casa comía, también estaba la cuota de alimentos que se da de Harod y toda la familia, pues yo comía allí cuando comía. Para Estaba en estos lugares porque estaba haciendo también otras gestiones y porque en casa de Ejercito no podía estar. Lo que le quedaba a Ejercito para vivir eran unas habitaciones que estaban en el área de la casa donde él vivía antes. Todas las cosas mías y otras del hijo mío fueron a casa de una hermana, se llamaba Rosita Lorenzo, le agradezco toda la vida lo que hizo por nosotros, una hermana fiel de la iglesia y su familia, las cosas estaban allí. Eh, la construcción que se estaba haciendo en la iglesia, los trabajadores que allí trabajaban, que usaban concreteras, que estaban con el ruido de las sierras, el polvo de la madera que se cerraba, del cemento que estaba, la cocina que había para cocinar la comida de los trabajadores, que era con leña, estaba al fondo, en parte de la casa al fondo, y en los cuartos donde vivía Jesucito con su esposa, con su hija, y ahora conmigo, que me prepararon un lugarcito, una cama allí, en un cuarto que había una esquinita, se ponía una cama y ahí yo dormía, pues ahí entraba todo el polvo de cemento, todo el humo de la cocina. Tenían que pasar los trabajadores por allí también. Así que aquello era polvo de cemento, polvo de acerrín, humo de leña, el olor de todas las construcciones. Y esa era la situación que tenía Ejército y su esposa embarazada. En esa situación, ella tenía que estar dando viaje a casa de sus padres en San Antonio. Y para dar esos viajes tenía que montar camiones en la cama arriba, no al lado del chofer ahí, sino en Cuba se llaman camiones, no son ómnibus, sino estos carros que tienen una plancha atrás y ahí se sube la gente.
Pues mi nuera tuvo problemas con su embarazo. Después hablaré un poquito de esto. Pero ahora voy a hablar de mí. Cuando estoy en esta situación, ya después de haber pasado el curso que nos dio el director de educación, ahora me enfrento yo a la realidad que no tenía un lugar donde vivir, no tenía un lugar donde comer. Y aquí es donde hablé de Luis Lache. En ese momento de mi vida, Luis Lache me llamó y me dijo, mira, aquí tienes este cuarto para que tú vivas aquí en este cuarto del seminario mientras que lo necesites. Y también di una orden en el comedor para que pudieras comer con la comida de los alumnos en el comedor que no te va a costar. Le agradezco mucho eso. En este cuarto del seminario tuve yo parte de mi biblioteca también, que mucho de esto que yo tenía, pues se quedé para regalárselo a los alumnos que lo necesitaran en el momento que me iba a ir de Cuba, hice esto. Pues así que tenía estos lugares, como yo me quedaba en el departamento de Mulgova muchas veces, entonces iba a viajar a Pinar del Río, donde vivía Ejército, y la forma de viajar era la siguiente. Había un transporte que le decían transportes populares. Era como estas trocas grandes que aquí están, que tienen bueno, el container ese grande arriba. Era una troca grande así, un camión grande así, con la parte de arriba se le ponían bancos a las orillas y dos bancos en el medio, donde las personas se sentaban en cuatro hileras, a las orillas y en el centro, y los que se sentaban en el centro se sentaban de espalda. Así quedaban a la derecha o a la izquierda solamente piernas de las personas y un pasillito que iba por el medio. Cuando eso estaba, llevaba muchas personas, una cantidad de personas, eh, no sé, de 100, 200, una cantidad grande. Lo que quedaba en el medio vacío, entonces lo llenaban para ir las personas de pie. Y se llenaba tanto que cuando ese vehículo estaba en la carretera andando, uno podía soltarse porque uno estaba en la espalda, había uno pegado a uno, a la derecha, a la izquierda, otro pegado, al frente, otro pegado. Y en esa cosa piñada de personas, cuando llegaba a la parte de atrás, se llenaba todo esto de personas y cuando uno iba el viaje y podía agarrar un transporte de esto, duraba el viaje 4 horas. Hacía una parada por el camino, 4 horas, sin agua, sin comida, eh, con los olores de todas las personas mezclados unos con otros allí. Era un viaje terrible. Cuando llegaba, tenía que caminar 2 kilómetros y pico, donde dejaba el ómnibus, este transporte, a donde el sitio venía. Pero para poder agarrar ese transporte, tenía que levantarme alrededor de las 3 de la mañana, porque tenía que ir a agarrar un ómnibus y después otro ómnibus para llegar a la terminal donde salían estos vehículos. Muchas veces sucedió que me levantaba a esa hora, llegaba al lugar y en todo el día no salía un solo transporte para ir a casa del hijo mío. Y como que el primero salía a las 4 de la mañana y teníamos que estar allí a las 4 de la mañana, el último que salía de Pinar del Río, de Marianao para Pinar del Río, salía a las 11 de la noche, pues en más de una ocasión sucedía que llegaba
A las 4, antes de las 4 de la mañana había que estar en la cola allí para este camión. El día entero allí sin agua. El agua que tomábamos era agua contaminada cuando se conseguía un poquito. Sin comida, a veces lo que se podía conseguir era un pedazo de pizza mala. El día entero llegaba a las 11 de la noche y no nos podíamos ir, entonces tenía que regresar otra vez para donde estaba en Mulgova, llegar a, a las 11, a las 12, a las 11 no, a las 12, a la 1, a donde yo estaba, y al otro día tenía que volverme a levantar a las 3 y pico para estar otra vez a las 4 allí. Eso me pasó muchas veces. Así que ahí pasé hambre, pasé necesidades, pasé de cuanta cosa pudiera contarse, porque ya yo estaba en Cuba, iba a regresar para estudiar cuando llegara el momento, pero ya yo había ido para quedarme allí a trabajar, mientras que Raquel estaba en México. Como que esa era mi situación en la casa donde de Bugova cuando comía, era una vez al día, y no voy a hablar de esto. Al seminario casi nunca lo usé. Yo cuando encontraba comida, un pedazo de pizza, un pedazo de algo que pudiera comer, voy a decir así, yo pasé en este tiempo hablando literalmente, pasé hambre y pasé sed. Sé lo que es hambre y lo que es sed, lo sentí en este tiempo. Yo recuerdo, y quiero mencionarlo aquí, por eso estoy hablando de esto, yo recuerdo con gratitud a algunas personas, porque en este tiempo, donde no tenía, aunque sí tenía mis hermanos en la fe, no tenía muchos rostros amigables, recuerdo al pastor Pedro Torres, que era departamental de la Unión Cubana, y una vez me invitó a comer en su casa. Aquella comida fue un manjar del cielo. Y la gestión, no, perdón, la, la acción esta que hizo en un momento de simpatía que yo necesitaba, lo hizo el pastor Torres conmigo y le agradeceré la vida entera. También le agradezco a Eduardo Ledo, que dirigía las construcciones que se estaban haciendo en Cuba, de ADRA. Era ADRA, sí, creo que era ADRA. Estaban haciendo eh, casas y templos, e hicieron también algunas casas. Ledo dirigía esto en Cuba y le agradezco mucho su ayuda, su ánimo que me dio en este tiempo. Ya tenía mi lugar de trabajo asignado. Estábamos esperando que nuestra mudada iba a ser ya inmediatamente el lunes de la otra, estábamos ya en el fin de semana, ya el lunes iba a ser la mudada a nuestros campos de trabajo, el sitio al suyo, yo al mío, y tener nuestras casas y comenzar una vida más normal, pero en esta situación me llevé un buen tiempo, después comparto. Pues como que la esposa de Ejercito estaba en estado, ya conté que tenía problemas de que posiblemente pudiera tener prematuro, o podía tener su hijo, porque ya estaba para salirse, pero no tenía la fecha todavía. El ginecólogo que la atendía era un ginecólogo adventista. Yo no sé qué tipo de atención le dio. El caso es que él puso en el expediente que tenían las mujeres embarazadas, él puso que ella no podía viajar en avión.
Bajo ningún concepto podía viajar en avión porque tenía que estar ingresada en un hogar materno donde las mujeres embarazadas que tenían problemas, el gobierno la hospedaban y ahí estaban bajo atención y bajo cuidado. No podían salir de ahí porque podían mm, perder eh, su embarazo o un hijo prematuro, había problema. Entonces Elisa tuvo que ir y se ingresó en el hogar materno de San Antonio. No podía viajar por lo que estaba escrito en el expediente que ella tenía, por el ginecólogo que la atendía. En esa situación, en el momento en que ya estábamos para mudarnos, me entero porque Raquel avisó que México, por las gestiones que estaba haciendo el pastor Ramírez, había otorgado visa para ir para México a Jercito con su familia. Y yo tenía la mía. Solamente faltaba el permiso del Consejo Ecuménico que la Unión tramitaba, llegaba el permiso y podíamos salir. Teníamos el problema del embarazo de Elizabeth. Si Elizabeth no daba el viaje y tenía a su hijo en Cuba, ellos tenían la visa para ir para México, pero el hijo no la tenía. Y entonces había que buscar otra visa más para un recién nacido y eso hubiera eh, traído un gran problema. ¿Cómo se iba a conseguir esa visa? ¿Qué iba a pasar? Pero por la otra parte, si viajaba, podía perder su hijo o tener un parto prematuro, podía tener su hijo en el avión. Había una situación. La situación se puso bien tensa porque cuando ya nos llega visa, nosotros dijimos no nos mudamos porque nos llegó la visa. Y yo no iba a quedarme en Cuba con un solo hijo que también le había llegado a la visa y que se quería ir de Cuba. El sitio podría haberse ido para México, pero Elizabeth quedaba sola en Cuba. La solución no era dividir la familia, era una situación difícil en este momento, bien, bien difícil. Cuando vi la situación tan tensa, le pedí a Jesito que viniera al colegio, al seminario, al cuarto donde Luis Lache me había dicho que podía estar. Yo estaba quedándome allí en ese momento. Le dije que viniera allí que quería hablar con él. Lo llamé para orar. Y yo le dije a Jesito, mira, Jesito, estamos en una situación bien difícil. Yo creo que Dios ha guiado todas las cosas para que esto sea una realidad que se nos dé, pero Dios nunca hace una cosa a medias. Dios cuando hace una cosa, la hace completa. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle y vamos a confiar en Él. Nos arrodillamos, el sitio y yo tuve la primera oración, el sitio tuvo la otra oración, él se fue para San Antonio, yo quedé allí. Era miércoles, no esta convención con Jesito, no recuerdo en qué momento fue, pero un miércoles por la noche, el culto del seminario estaba dirigido por un grupo de jóvenes de una iglesia de La Habana, personas conocidas. Ellos dirigieron ese culto. Cuando se estaba haciendo el culto, yo pedí en oración, en un momento de la oración, que oraran por mi familia, sí, tú la esposa, y por mí, que teníamos una situación y conté la situación que teníamos. Y yo pedí que oraron por nosotros. Cuando terminó el culto y se fueron, al otro día, una de las personas
que estaban en el culto, que había escuchado mi petición, habló con María Julia. María Julia era una joven que nosotros le dimos el mensaje bíblico que enseña la iglesia adventista. Ella era miembro de la iglesia de Dios, era notaria y tenía su trabajo en esa área. Entonces, esta persona habla eh, con María Julia, y María Julia tenía un amigo que era ginecólogo y trabajaba en el aeropuerto. Viene a hablar conmigo, me presenta al hombre que estuvo dispuesto a ayudarnos y me pidió que yo le ayudara en México porque él estaba buscando la manera de encontrar una inscripción de nacimiento que él tenía, pero no se encontraba. Desgraciadamente yo nunca pude encontrar esa inscripción de nacimiento. No pude corresponder en este sentido, pero le agradezco a este hombre lo que hizo. Él dijo, cuando llegue la salida de ustedes, si yo no estoy presente, yo vengo para atender a Elizabeth, mi nuera, atenderla como ginecólogo antes del vuelo. Y si yo estoy presente, pues eh, estoy presente y le ayudo. Coincidió que él no estaba, pero él vino. Y cuando llegamos, él sacó a Elizabeth, le hizo un reconocimiento, vio lo que se había escrito y nos dijo, ¿por qué este ginecólogo escribió esto aquí? En la forma que él escribió, no se podía acercar ni a la orilla de un avión. Y puso cosas que no debió haber puesto. Y él arrancó esa hoja. Se la quitó para que no apareciera en el expediente. Él, bajo su responsabilidad, autorizó a Elizabeth a volar. El vuelo era Habana, Ciudad México, Monterrey, con escala. Pudimos viajar. Hubo situaciones para salir, pero pudimos viajar a México juntos. Los cuatro. Ejércitos sacó a Elizabeth bajo su responsabilidad del hospital. Le dijeron que iba a ser responsable de la pérdida de su hijo, posiblemente iba a ser responsable de esto. Ejército le habló de Dios, de la fe en Dios, la sacó bajo su responsabilidad y nosotros hicimos el viaje de regreso a México. Fue una experiencia tremenda, pero una vez más fue Dios quien actuó para que oráramos, para que yo pidiera la oración, para que la muchacha esta hablara con María Julia, María Julia hablara con este hombre se ofreció, este ginecólogo, nos ayudó y nos pudimos ir. De esa manera fue que llegamos a México, los últimos que quedábamos en Cuba. Estaba yo, Gencito, su esposa y su hija, Hailey, porque el niño nació en México. Llegamos a México y el día 31 de diciembre a las 12 del día, 31 de diciembre de 1999, ya Jesito había llegado a México antes, un poco antes, la doctora Carpintero, ginecóloga de familia de Castillo, atendió a Elizabeth de gratis, le hizo el parto. Dios hizo un milagro con el niño que tenía problemas, que había hasta un cirujano allí para operarlo recién nacido, pero oramos y Dios quitó el problema que en el riñón había y el niño nació sano. Y así estuvimos en Montemorelos, ya fuera de Cuba. Ya nos habíamos ido de Cuba
Ya en Cuba no nos quedaba nadie más. Ahora estábamos en México. Pero México, bueno, tiene su historia. Vamos a seguir hablando un poco acerca de México porque hay otras cosas que necesito eh, compartir. Nos vemos en nuestra próxima grabación y deseo que esta historia que estoy compartiendo sirva no para hablar de nosotros, sino para hablar cómo Dios protege, cuida, guía a sus hijos. Así que en nuestra próxima grabación nos encontramos.